Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a hablar un poquito acerca de la personalidad, del temperamento y del carácter. Algo que es bastante importante en estos tiempos, pues, es el que nosotros como seres humanos logremos desarrollar la comprensión de cómo es que nosotros somos en realidad, ¿sí? Hay una diferencia entre personalidad, entre temperamento y entre carácter, que vamos a ir pues repasando un poquito, ¿sí? Cada uno de ellos, pues obviamente tiene cierto nivel de comprensión. Y cuando yo me encontré esta imagen en internet me gustó mucho. Incluso creo que se los mencioné en la explicación de la lección, ¿no? Hace referencia entonces a que nosotros como seres humanos, todos los seres humanos, pues tenemos desarrollado ciertas habilidades, ciertas características de nuestro comportamiento y que estas van a variar según el lugar donde nosotros nos desenvolvamos. Por ejemplo, es muy posible que una persona se comporte diferente estando con su familia, estando con sus papás, a estando ya con sus amigos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá la referencia hace a que nosotros como seres humanos utilizamos ciertas máscaras y que esas máscaras son las que nos sirven entonces para poder comportarnos de cierta manera. Es también como un mecanismo de defensa, porque muchas veces nosotros no nos vamos a comportar de la misma manera en cada una de las situaciones que nosotros pues nos vayamos a encontrar, sin importar cuál sea. Una de las definiciones de la personalidad es que es un constructo psicológico, ¿sí? Es decir, que se construye a través de la unión de varios elementos y que a través de esa unión, pues entonces va a ser un conjunto de características psíquicas. Es algo que nosotros, pues de alguna manera, nuestra personalidad no la podemos palpar, porque es algo que es psíquico, es algo que está dentro de nosotros y que nos ayuda a hacer una organización interior para que cada uno de nosotros pues nos comportemos de una determinada forma, ¿sí? Todos somos diferentes, incluso todos los que estamos en esta sala somos diferentes en cuanto a nuestra personalidad. Tenemos una forma de comportarnos diferente a la de otros. Y ese mismo comportamiento también va a influir en nuestra forma de pensar. Entonces, tenemos que tener claro de que cada una de estas circunstancias pues van a formar las personas que nosotros somos día con día, ¿sí? Cuando hablamos de un patrón de actitudes, un patrón es algo que se repite constantemente, ¿sí? Recuerda cuando usted estaba, por ejemplo, en párvulos, o incluso tal vez todavía en la primaria, que los ponían a hacer planas de puntitos, de círculos, de líneas, y tenía que hacer una hoja completa haciendo ese patrón, ¿sí? Entonces, acá le hace la referencia a actitudes, es decir, usted va a tener las mismas actitudes, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, sin importar pues el lugar o las circunstancias que usted tenga, ¿sí? Porque usted ya tiene ese patrón de personalidad que lo caracteriza a usted como persona. Entonces, sin importar lo que usted esté viviendo, usted va a reaccionar seguramente de la misma manera en cada una de esas circunstancias. Ahora bien, algo que es importante es cierto aspecto de de la persistencia y la estabilidad. Esto quiere decir que a pesar de que usted sea niño, adolescente o adulto, pues va a haber esa persistencia y esa estabilidad a lo largo de su vida, ¿sí? Difícilmente este patrón de comportamiento va a variar porque es algo que usted ya es algo natural en usted como ser humano, ¿de acuerdo? El temperamento, por el contrario, pues también es algo importante que va a formar parte de su personalidad, de esa parte que ustedes, es una predisposición con la que nosotros nacemos, ¿sí?
Entonces, acá ya va una pequeña diferencia entre personalidad y entre temperamento, ¿sí? Con el temperamento todos nacemos, ¿sí? Y que está obviamente regulada tanto por factores de la herencia y de la genética. Se recordarán ustedes que en la unidad pasada, vimos algunos aspectos relacionados justamente a la herencia y la genética. Y cómo es entonces que el ADN que traemos de nuestro papá y de nuestra mamá y que los cromosomas y la genética van también a influir en nuestra personalidad, en nuestro temperamento para desarrollar pues las personas que nosotros somos hasta el día de hoy, ¿sí? Pero esto es muy importante porque con el temperamento nacemos, es algo que ya tenemos nosotros predispuestos, ¿sí? Mucho ojo porque si estamos diciendo entonces que es algo con lo que nosotros nacemos, obviamente va a estar ligado a un sistema neurobiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener pues sistemas neuronales, es decir, a nivel de nuestro cerebro, que también van a intervenir en el desarrollo de esta sección de nosotros, ¿no? Es algo heredable, ¿sí? Es decir, que vamos a tener siempre ese rasgo genético a través del ADN que se va a transmitir de generación en generación. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona y decimos, ay, es que tiene, se parece a su papá. Yo he escuchado muchas personas incluso que dicen, ay, es que esas mañas son del papá, es que esas mañas son de la mamá. Y está mal dicho, ¿sí? Porque para empezar no son mañas, sino son comportamientos, ya sea correctos o incorrectos, que alguien puede desarrollar, ¿sí? Pero que sí son heredables y que se desarrollan de manera independiente. Mucho ojo, porque entonces dice que se empiezan a manifestar desde temprana edad. Imagínense, desde los 0 a 3 años es cuando se empiezan a ver ya estos rasgos del temperamento y que van a permanecer pues a lo largo de nuestra vida. Nunca van a dejar de estar presentes porque es algo que ya forma parte de ese núcleo que cada uno de nosotros tenemos. Es algo instintivo, ¿sí? Y tiene mucho que ver entonces si tiene sentido con lo que decíamos anteriormente. Si es algo instintivo, pues es algo innato, algo con lo que nosotros ya traemos programado desde antes de desde nuestro nacimiento, ¿sí? Entonces, debemos de tener claro esto. Acá hay algo bastante curioso y que entonces empezamos a desarrollar y podemos empezar a distinguir bajo qué lineamientos o bajo qué parámetros usted puede tener su temperamento, ¿sí? Esta teoría es muy antigua, ¿sí? Imagínense, desde el siglo anterior estamos hablando de que en la antigua Grecia fue donde Hipócrates empezó a estudiar el comportamiento de las personas y se empezó a interesar de por qué algunos se comportaban de X, de Y manera y otros también lo hacían de diferentes formas, ¿sí? Entonces, él empezó a estudiar y propuso pues la teoría de los 4 humores, ¿sí? Entonces, él decía de que todos los seres humanos estamos formados o dentro de nuestro cuerpo, pues tenemos estas 4 sustancias básicas, a las que él llamaba humores. Y que dependiendo entonces del nivel de estas sustancias en nuestro cuerpo, pues nosotros podíamos llegar a manifestar cierto temperamento, ¿sí? Entonces, para él, estas 4 sustancias eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y con cada uno de ellos, pues hacía referencia a que podíamos desarrollar algún tipo de temperamento y por consecuencia, pues un comportamiento, ¿sí? Pues Hipócrates no dejaba de ser un médico, ¿sí? Él hizo muchos aportes al ámbito de la medicina, pero también se centró en algunos aspectos de la psicología y de la personalidad, ¿sí? A él le interesaba entonces conocer por qué es que algunas personas variaban su comportamiento entre cada una de sus actividades. Y acá, entonces, es donde me quiero centrar un poquito más.
Si vieron la presentación, también pudieron haber observado entonces que hay ciertas características que se van viendo en cada uno pues de estos temperamentos que estamos observando acá. Está el temperamento sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. Mucho ojo. Cuando nosotros hablamos de estos temperamentos, no es que nosotros vayamos a tener una característica solamente de alguno de estos cuatro, ¿sí? Pero sí va a predisponerse uno en nosotros. Usted puede ser una persona sanguínea, melancólica, colérica o flemática, pero eso no deja atrás de que vayan a surgir comportamientos que también estén englobados en cualquiera de los otros, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién me puede decir quién detalló o quién identificó uno de los temperamentos o que se ha identificado con alguno de ellos? ¿Quiénes se consideran sanguíneos? Personas expresivas, atentas, cálidas, que son muy platicadoras o muy habladoras, entusiastas, que tienen ese sentido de compasión muy alerta, ¿no? Y si nos damos cuenta, cada uno de estos temperamentos, pues tiene fortalezas y también tiene debilidades, ¿sí? El ser humano, pues es una especie de dualidad entre lo bueno y lo malo. No somos 100% buenos, no somos 100% malos, pero sí mantenemos esa dualidad entre cosas que son positivas y cosas que son negativas, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes puede que al ver esta imagen, entonces se ha identificado con alguno de los cuatro temperamentos. Para ser como más exactos, hay test psicológicos que nos ayudan a identificar bajo qué temperamento estamos. Hay test psicológicos que nos ayudan a determinar también los rasgos de personalidad. Y cuando hacemos esa investigación de rasgos de personalidad, pues es bastante bonito porque pues sí nos dicen muchas cosas de las cuales nosotros verdaderamente hacemos o somos como personas. Y al momento de hacer esa evaluación de la personalidad, pues también estamos investigando un poquito acerca de los temperamentos. Sharon nos dice que ella se identifica con el temperamento sanguíneo. Muy bien. ¿Quiénes más se identifican con un temperamento melancólico, flemático o colérico? ¿Sí? Cada uno de nosotros, pues todos los que estamos acá en sala, puede que posiblemente nos vayamos a ir identificando con alguno diferente. Andrea nos dice que ella se identifica con un colérico. Muy bien, Andreita, gracias. Jeremy con un sanguíneo, dice, sanguíneo por ahí. Alan con flemático. Adriana está entre el sanguíneo y colérico. Francesca nos dice colérico. William, sanguíneo. Muy bien. Entonces, cada uno de ustedes pues puede irse identificando con alguno de estos cuatro temperamentos y eso me parece muy, muy bueno. Es importante que nosotros reconozcamos esto porque es parte entonces también de hacer conciencia sobre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces me parece genial que cada uno de ustedes empiece a identificar. Hablemos ahora un poquito acerca del carácter, ¿sí? Y tenemos acá pues una pequeña imagen de Mafalda. ¿Y qué nos dice? Una persona con carácter no es aquella que grita más duro o golpea más fuerte. Una persona con carácter es aquella que tiene dominio propio sobre sus debilidades y se levanta cada vez que cae. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de alguno de ustedes. Vamos a ver quiénes están en sala y que nos diga pues qué comprende acerca de esta imagen y de esta descripción que nos hace pues la pequeña Mafalda. Estoy viendo por ahí a Stephanie Fernanda. ¿Sí puede activar su micrófono, Stephanie? Sí, Miss. ¿Qué comprende usted por lo que decía acá la pequeña Mafalda sobre el carácter?
Por el comportamiento que optamos en diversas situaciones que se nos presentan en la vida. Muy bien, diferentes circunstancias y situaciones de la vida. Muy bien. Mauli, por ahí la estoy viendo conectada. No quiere participar. Ángela Jiménez, por favor. Active su micrófono y coméntenos qué opina de la descripción de la imagen. Buenos días, señor. Pues lo que yo comprendo es que una persona con carácter no es, o sea, ay, es que no me puedo explicar. Vamos, usted puede. Una persona con carácter no es aquella que, digamos, que impone, que, como que, o sea, es una persona que se controla, que es autosuficiente, y a lo que logro comprender. Muy bien, está perfecto, muy bien. ¿Han visto quizás ustedes a personas que llegan a algún lugar y empiezan como a gritar, ¿no? Por eso dice, no es aquella que grita más duro o que golpea más fuerte, porque muchas veces hemos malinterpretado que una persona con carácter es quien muestra pues estas características o este comportamiento, ¿no? Sino que el carácter se manifiesta de otra manera y no tiene nada que ver con gritos, con golpear y demás, ¿no? Entonces, el carácter es esa parte de nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, ojo, tanto temperamento como carácter van a formar nuestra personalidad, ¿sí? Y el carácter, pues entonces se genera durante toda nuestra vida, a través de las experiencias, a través de la cultura, a través de cada una de esas vivencias que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años, pues es lo que nos va a ayudar a formar ese carácter, ¿sí? Y también pues nos explican acá que termina de formarse más o menos al final de la adolescencia. Esto quiere decir que cada uno de ustedes entonces pues todavía está en ese proceso de formar su carácter. Yo pongo muchas veces el ejemplo de alguien que le daba miedo pasar a exponer o hablar en público, ¿sí? Y que poco a poco ahora ha adquirido esa habilidad de poder hablar, de poder explicarse, de poder entablar una exposición frente a un público, frente a unas personas. Hay quienes pues son muy buenos oradores y les encanta mucho pues hablar y se les hace muy fácil esa parte de exposición y de hablar en público. Pero puede que alguien pues más no tenga esa facilidad. Entonces su carácter se va a ir formando en base a las experiencias que vaya teniendo a lo largo de su vida. ¿Sí? Es algo, no es algo con lo que nosotros nazcamos, ¿sí? Sino que más bien, como decíamos anteriormente, se va formando y se va moldeando a través de la cultura y del medio ambiente y de la sociedad, ¿sí? Entonces usted puede ir formando y moldeando su carácter porque es algo que usted a través de sus experiencias pues va a ir viendo cierto aprendizaje y cierto desarrollo, ¿sí? Algo que va ligado a personalidad, a temperamento y carácter es nuestra inteligencia, ¿sí? Tipos de inteligencia hay varios y los vamos a ver entonces a continuación. Este término de inteligencia o de los tipos de inteligencia, pues fue concebido en una universidad de Harvard, ¿sí? En esta ocasión, entonces, había un científico que le gustaba hacer investigaciones y él empezó entonces a indagar en el mundo de la inteligencia. Y pues obviamente como toda investigación empezó a hacerse preguntas acerca
de que si existía solo un tipo de inteligencia o si existían más tipos de inteligencia, y a lo largo de su investigación, pues él llegó a concluir de que como seres humanos poseemos distintos tipos de inteligencia, ¿sí? Entonces, hay quienes pues tienen una inteligencia verbal lingüística, son personas a quienes se les facilita mucho la parte de la oración, de entablar una conversación, incluso de escribir, y etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas inteligencias, la lógica matemática, la visual espacial, musical, la corporal sinestésica, la interpersonal y la intrapersonal, todos los podemos ir desarrollando en cierta medida, ¿sí? Es cierto, cada uno de nosotros posee habilidades y destrezas diferentes y que muchas de ellas se van a basar entonces en estas inteligencias que poseemos, ¿sí? Entonces, en el chat también me gustaría que fuéramos interactuando y que ustedes me digan con qué inteligencia se creen ustedes que se destacan, ¿sí? La inteligencia lingüístico, pues es muy común verlo en oradores, en políticos, porque tienen mucha facilidad de palabra, ¿verdad?, para convencer a su público, en escritores, en poetas, en cantantes, y pues obviamente que desarrollan una habilidad especial, en la lectura y el habla. La inteligencia lógica matemática, a cual a veces le tenemos como miedo a las matemáticas, hay muchas personas que son muy hábiles y que les gusta mucho también la parte numérica, ¿sí? Entonces, obviamente ahí tenemos a matemáticos, a los economistas, ingenieros, científicos, y que tienen mucha facilidad para la parte de la capacidad de cálculo y la abstracción y el razonamiento, ¿sí? Porque obviamente la parte de la matemática también requiere ciertas habilidades para el razonamiento. Y es ahí entonces donde empezamos a ver en qué inteligencia podemos estar, ¿sí? Yo me recuerdo haber visto en alguna ocasión a varios chicos jugando este famoso cubo, ¿no? Y que van con el cubito para todos lados. Y déjenme decir que es un juego pues muy bonito y que les ayuda bastante en cuestiones de inteligencia espacial y también a cuestiones de su habilidad de razonamiento, ¿sí? Entonces, la inteligencia espacial son aquellas personas que se les facilita mucho el ver un espacio y luego imaginarse qué muebles, qué decoración puede ir, qué construcciones o el diseño, no sé, todo lo que pudiese decorar o diseñar, pues la parte de la inteligencia espacial es bastante fácil, ¿no? Si tienen que decorar incluso una hoja, se les hace muy fácil saber qué colores, los tamaños, las formas, y luego empiezan a crear como una imagen mental y la plasman en una hoja. Lo mismo sucede, ¿no? Pues los arquitectos, los diseñadores, los fotógrafos, directores de cine son muy, muy enmarcados pues en esta parte de la inteligencia emocional, ¿sí? Espacial. La inteligencia corporal sinestésica se va a enfocar más en personas que poseen una gran facilidad para el equilibrio, para el baile, la coordinación, y acá hablamos de coordinación ojo-mano, ¿sí? ¿Se recuerdan que en parvulitos, incluso en primero primaria, todavía nos ponían a hacer aprestamiento, a hacer planas y demás, o a saltar en un pie, a hacer zapitos y a hacer un montón de ejercicios motores? Pues tiene mucho que ver con la coordinación, ¿sí? Entonces, incluso hay muchos chicos que haciendo algún tipo de deporte se pueden lesionar, ¿no? Porque todavía les hace falta entonces mejorar esa parte de la coordinación motriz. Inteligencia musical, por ahí conozco a varios chicos del colegio que poseen esta inteligencia, ¿no? Y que son personas especialmente con una capacidad y una habilidad muy alta en cuestiones de la música, ¿no? Que escuchan una canción y rápidamente identifican que los acordes, la composición y todo lo que tiene que ver en la parte musical, ¿no? Para ejecutar algún instrumento igual se les facilita muy bien y demás. Entonces se desarrolla esa parte.
Otro tipo de inteligencia que es muy importante y de la cual casi no se habla mucho es de la inteligencia interpersonal, ¿sí? Y es esa capacidad que puedo desarrollar yo como persona para poder entender y comprender los sentimientos de otras personas, ¿sí? Incluso aunque ni siquiera estemos hablando, sino solamente yo con ver, puedo identificar que algo le está pasando a alguien más. Esto pues es muy de nosotros los psicólogos, los psiquiatras, incluso los pedagogos o los profesores o incluso los abogados también pueden desarrollar este tipo de inteligencia interpersonal. Y es algo que es valiosísimo porque recordemos entonces que es parte de la interacción social que nosotros como seres humanos podemos tener. La inteligencia intrapersonal, ojo con este tipo de inteligencia que es algo que nosotros como seres humanos debemos de cosechar, de trabajar altamente, ¿sí? Y es acerca de esa habilidad, de ese tipo de inteligencia en el que nosotros podemos reconocer, evaluar, identificar, gestionar también de alguna forma nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos, ¿sí? Entonces, si usted es una persona que llega a hacer una reflexión, analizar sobre sus actos, sobre su vida y logra sacar provecho de eso, pues usted es una persona con una inteligencia intrapersonal, ¿sí? Entonces, debemos de verificar esto a nivel general. La inteligencia intrapersonal pues no va como orientada a ningún tipo de carrera, ¿ya? Sino es más como de un sentido propio de la persona. La inteligencia naturalista, a quienes les gustan las flores, las plantas, incluso los animalitos, y siempre están al cuidado de ellos, ¿no? Entonces, este tipo de personas también se caracterizan incluso por llegar a ser personas botánicos, biólogos, naturalistas, personas que defienden los derechos de los animalitos incluso, ¿no? Porque están muy apegados a esta parte de inteligencia naturalista. Otro tipo de inteligencia, y si se recordarán, lo empezamos como a practicar un poquito a inicios de año con lo del programa Ruler. ¿Se recuerdan que tuvieron que hacer un dibujo, traer una fotografía de ustedes mismos y las íbamos colocando pues en ciertas escalas según nosotros nos íbamos sintiendo durante el día? Y era porque estábamos trabajando entonces nuestra inteligencia emocional. Algo que es cierto es que en muchos hogares a nivel nacional, no solo me voy a referir acá al colegio o acá al departamento, sino en todo nuestro país, es que no nos enseñan a gestionar la parte emocional, ¿sí? Por ejemplo, si un niño está queriendo agarrar algo, está jugando, está gritando, está saltando, qué sé yo, generalmente el adulto viene y le dice, estate quieto. No, silencio, cállese, no diga o no hable. Y desde que somos chiquititos entonces, las personas adultas empiezan a limitar nuestra propia expresión emocional, ¿sí? Si un niño está llorando, cállese, no llore. Es generalmente algo de lo que siempre escuchamos por ahí, ¿no? Incluso tal vez nuestros papás nos lo dijeron a nosotros lo hemos repetido con nuestros hermanitos, nuestros primos, qué sé yo, ¿no? Porque nuestro aprendizaje, recuerden que es repetitivo. Entonces, si yo escucho algo, lo más probable es que yo lo vaya a poner en práctica repitiéndolo y repitiendo, ¿ya? Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos como personas para poder manejar, entender y seleccionar y obviamente controlar nuestras emociones hacia los demás, ¿no? De manera eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, a Francesca hoy la regañaron porque se levantó tarde y no tendió su cama, por ejemplo, y viene su mami y le dice, bueno, Francesca, mire la hora, y le empieza a regañar así. Pero en eso después una de sus amigas la llama, ¿no? Y hola, Francesca, ¿cómo estás? Y empieza Francesca a alegar y a gritar y a hablar un montón de cosas. Y su amiga le puede decir, ¿pero qué tenés? ¿Qué te pasó? ¿Qué te importa? ¿No?
Y incluso hasta Francesca podría reaccionar así, está enojada, ¿verdad? Y la estoy viendo ahí que se está riendo, entonces a lo mejor sí le ha pasado, es broma. Entonces, esa parte de nosotros como seres humanos es la que nosotros debemos de trabajar constantemente. Si yo sé que estoy enojada, es mejor que evite hacer ciertas cosas porque sé que puedo reaccionar y, como decimos comúnmente, ¿no? Rematar con la otra persona, desquitarme con otra persona. Entonces, si yo estoy enojada, debo de calmarme, de ver qué es lo que en realidad me hizo enojar. Otra cosa que pasa y que tal vez es muy común en nosotras las mujeres, ¿no? Es que viene alguien y se nos acerca y nos puede preguntar, ¿qué tenés? Nada. ¿Pero y qué te pasó? Nada. ¿No? Y entonces tenemos algo porque nosotras las mujeres sabemos que tenemos algo, pero muchas veces lo que no podemos es hablar, expresarlo, ¿no? Porque no decir, fíjate que estoy molesta, estoy enojada, qué sé yo, ¿no? Poder expresarlo. Y obviamente a nosotros expresarlo ya estamos dándole no solamente un significado, sino estamos procesando ese estado emocional en el que estamos. Entonces, mucho. Dejé, por último, la definición de inteligencia para que ustedes entonces vieran de que no solo tenemos una inteligencia, de que no solamente debemos centrarnos en algo cuadrado, en que es o no es inteligente. Y generalmente se le había como dado el término de inteligencia a alguien que sabe mucho, alguien que puede. Y cuando se hace referencia a alguien que no es inteligente, pues incluso se han utilizado términos como tonto, ¿no? Y que es algo que es totalmente incorrecto. La inteligencia, si ustedes buscan en Google, en un libro o en alguna otra fuente, les va a aparecer muchas definiciones y muchos conceptos de lo que es inteligencia. Pero yo acoplé esta como una facultad de nuestra mente, ¿sí? Que nos permite aprender, que nos permite entender, razonar, ojo, tomar decisiones y formarnos una idea de la realidad. Todos en determinado momento pues aprendemos de diferente manera, entendemos de diferente manera, razonamos de diferente manera, porque como hemos visto anteriormente, tanto nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestra personalidad también se van a compaginar con la parte de nuestra inteligencia, ¿de acuerdo? Sonia nos dice que a ella siempre le pasa. Bueno, a todos siempre nos pasa el tener ciertos desequilibrios emocionales, ¿verdad? Con nuestro carácter. Y en algún momento todos nos hemos desquitado con alguien más sin que tenga la culpa y demás. Entonces, vamos a ir aterrizando y para ir concluyendo en esta parte que es muy importante y que yo creo que la he recalcado mucho a lo largo de la unidad pasada y nuevamente en esta unidad, que es acerca de nuestra salud mental. Entonces, todo lo que hemos platicado desde la unidad pasada y esta unidad, pues va a ir terminando en esta parte de salud mental, ¿sí? Y es muy importante porque nosotros como seres humanos, y en este caso obviamente ustedes como adolescentes, bajo las circunstancias que estamos viviendo, puede que nuestro sentido, nuestro equilibrio emocional se vea afectado, ¿sí? Entonces, la salud mental, pues incluye ese bienestar emocional y social. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en estos momentos que su bienestar emocional está bien, está en equilibrio, es positivo, por decirlo de algún momento, de alguna forma? ¿Sí? Es importante que aunque estemos encerraditos en casa, que aunque tengamos actividades, podamos ir nosotros realizando actividades que puedan ir despejando nuestra mente, ¿sí? Obviamente se nos está pasando el tiempo y puede que alguien piense, pero es que solo me la paso haciendo tareas, pero es que solo me la paso aquí haciendo esto y solo cosas del colegio. No, tómese también un tiempo para poder ver una película, para poder platicar con sus hermanos, platicar con sus papás, hacer un juego de mesa, practicar un juego de mesa con su familia, ¿sí? Entonces, eso también le va a ayudar a usted a manejar el estrés. Usted no sabe si de repente su papi o su mami están estresados
y si usted los invita a jugar un juego de mesa, puede que ese momento también a ellos les vaya a servir para desestresarse, ¿sí? Entonces, la salud mental es importante en todas las etapas de nuestra vida y es algo que nos deberían de enseñar desde que somos chiquititos, ¿sí? Desde que somos niños, pero no es así. Entonces, debemos de ser conscientes y de retomar esa parte de salud mental, ya sea en nuestra adolescencia o en la adultez, ¿sí? Porque es muy importante para nuestro equilibrio emocional. ¿Por qué es importante? Y acá lo dice, porque nos va a ayudar a enfrentarnos ante el estrés de la vida. En cualquier etapa en la que usted se encuentre, se va a encontrar en situaciones de estrés. Ahorita que es por el colegio, después que es por ingresar a la universidad, después porque tiene que salir en limpio de la universidad, porque ya viene el proceso de graduación, porque está buscando empleo, porque tiene problemas en el empleo, etcétera. Entonces, muchas veces el estrés se nos va a acumular y mantener nuestra salud mental es importante. Estar físicamente saludables. Yo espero que más de algún ejercicio estén haciendo en casa. Tener relaciones sanas, ¿sí? Si nuestras relaciones familiares o con los amigos, con las hermanas son negativos, pues esto también va a afectar nuestra salud mental, ¿sí? Contribuye, obviamente, a un estado emocional en el que somos más productivos, ¿sí? Y obviamente también es importante porque recuerden que tanto la salud física va de la mano con nuestra salud emocional, ¿sí? Algunos que, por ejemplo, tienen problemas a nivel de salud mental, son personas que pueden estar muy preocupadas, muy ansiosas, muy estresadas. Y esto puede desencadenar problemas a nivel físico. Por ejemplo, acá nos dices accidentes cerebrovasculares, la diabetes o enfermedades cardíacas. Ya sea que pueda desarrollar una enfermedad, y recuerden que acá entonces también entra pues nuestra genética. ¿Qué tan predispuesto estoy yo a desarrollar un tipo de enfermedad como esta? ¿Sí? ¿Qué pueden afectar o qué factores son los que afectan la salud mental? ¿Sí? Los factores biológicos, obviamente la química de nuestro cerebro como tal, las experiencias de la vida. Recuerden que todos pasamos por cosas negativas muchas veces, pero también queda en nosotros el cómo es que vamos a procesar esas experiencias para darles un significado. Los antecedentes familiares. ¿Será que hay alguien que haya tenido en su familia algún problema de salud mental? Incluso algún tipo de trastorno, por ejemplo, si hay algún antecedente de depresión, de ansiedad, es bueno saberlo en la familia, ¿no? Porque entonces ya nos está diciendo que sí hay un indicio, hay un antecedente y que yo también puedo correr el riesgo de desarrollar algún tipo de trastorno. Ojo, si no cuido mi estilo de vida. Es importante nuestra dieta, la actividad física, en el caso de personas adultas, incluso el consumo de sustancias, ¿no? Muchas personas que se vieron afectadas pues por la cuarentena tuvieron un consumo mayor en sustancias como alcohol o cigarrillos, ¿no? Porque les generaba mucha ansiedad el estar encerrados y una forma de liberar, entre comillas, esa ansiedad, pues era a través de un cigarro o de la bebida alcohólica, ¿no? Puede también modificar la salud mental, tomando medidas como la meditación, como usar técnicas de relajación o incluso el ser agradecido, ¿no? El estado mental que nos lleva al agradecimiento es muy importante, porque a pesar de todas las circunstancias, pues usted, gracias a Dios, por ejemplo, está en casita, pues tiene cobijas, tiene un techo, tiene alimento, tiene a su familia, ¿no? Entonces, el ser agradecido también es parte de nuestra salud mental y que le manda un mensaje a nuestro cerebro sobre algo positivo, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las señales al tener un problema de salud mental? Mucho ojo. Los hábitos, nuestros hábitos pueden cambiar, tanto alimenticios como de sueño. El comer en exceso, el dejar de comer, el dormir en exceso o el dejar de dormir pueden convertirse en indicadores de que hay un problema en nuestra salud mental. El aislarse de las personas o de las actividades
porque no quiero relacionarme, no tengo ganas, me siento desanimado, me siento triste, etcétera. Tener poca energía, sentirse como con un sentimiento de vacío y uno no se lo puede explicar, sino solamente es como un vacío interior, ¿no? Tener dolores o molestias, recuerden que nuestro cuerpo siempre nos va a hablar cuando tenemos un problema emocional. Entonces, la importancia de hablar sobre nuestras emociones y de regularlas es esa. También evitar que nuestro cuerpo pague las consecuencias, ¿de acuerdo? El fumar, beber o consumir algún otro tipo de sustancias. Tener cambios de humor severo, ¿no? Ahorita estoy tranquila, pero no me pueden decir nada porque, ¡pum!, exploto y reacciono de una manera muy agresiva, muy alterada. Tener pensamientos que no se pueden sacar de la cabeza, que son como recurrentes y están ahí sondeando y dando vueltas en nuestra cabecita. E incluso personas que llegan a escuchar voces o a ver cosas. Entonces, ese ya es un problema todavía muchísimo mayor. El pensar lastimarse a sí mismos, ¿no? Pero ¿cómo lastimarnos a nosotros mismos? Incluso el hecho de no dormir adecuadamente es ya hacernos daño a nosotros mismos, ¿sí? Y no hablemos de cosas pues más extremas como el cortarse, el arañarse, etcétera, ¿no? No poder realizar las actividades diarias también es parte de esos problemas de salud mental. ¿Qué pueden hacer si ustedes creen, sospechan que tienen un problema en salud mental, ¿no? Muchas veces lo que nosotros hacemos es hablar con el amigo, con la amiga y manifestarle qué es lo que nosotros sentimos o pensamos, ¿no? O qué es lo que nos pasó. Y pues es una forma de desahogarnos, pero en realidad cuando tenemos un problema como los anteriores, lo mejor es pues solicitar ayuda profesional, ¿no? Una terapia, muchos tienen como ese miedo y lo hablábamos todavía, recuerdo yo en clases presenciales, ¿no? Ese tabú de ir con el psicólogo o de buscar ayuda terapéutica. Y pues el ir con el psicólogo no es que uno esté loco, ¿verdad? Yo recuerdo que siempre les decía que nos quitáramos como ese estigma de decir que ir al psicólogo es estar loco, porque no, sino es el buscar ayuda, el reconocer que necesito ayuda profesional y que es a través de una terapia en la cual pues conversamos y platicamos de lo que está sucediendo. Hay algunos casos extremos en los que las personas van a poder necesitar medicamentos, pero ojo, los medicamentos ya van a ser recetados por un psiquiatra, ¿sí? Y un psiquiatra es una persona pues, que se ha estudiado medicina, que se ha preparado y que tiene los conocimientos básicos para poder pues, darle una receta de algún medicamento, ¿sí? Pero obviamente debemos buscar ayuda si así nosotros lo requerimos. Las conversaciones con los amigos pues son muy buenas, ¿no? Y nos ayudan pues a despistarnos, a distraernos, pero lo esencial es que podamos buscar ayuda profesional cuando así lo necesito. Yo incluso tuve la oportunidad de platicar con varios de ustedes todavía en clases presenciales porque tenían como necesidad de platicar. Y parte de eso también es la asesoría que se les brinda acá en el colegio desde la orientación obviamente psicológica. Incluso todavía en estas condiciones de distanciamiento y de clases virtuales, pues he podido compartir e ir apoyando a algunos de sus compañeros que me han escrito y me han dicho, señor Mice, necesito platicar con usted de algo. Y que no tiene nada que ver con tareas o con cosas así, sino más con el hecho de cómo se sienten, ¿no? Estoy desesperado, no sé qué hacer, tengo problemas en mi casa, mis papás están peleando mucho. Entonces se les está tratando de apoyar a través de esa ayuda psicológica, ¿no? Entonces, si alguien necesita ayuda, si alguien tiene deseo de hablar, pues escríbanme, yo estoy para apoyarles. Incluso con algunos hemos quedado en hacer una videoconferencia, así como acá, solo que en una cuenta pues privada, ¿verdad? Para poder platicar de una mejor manera.